Me llamo Javier Vargas Montes, tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás muchos de ustedes, mis queridos oyentes, puedan reconocer en sus propias vidas. Les pido que se queden conmigo hasta el final, que compartan esta historia con aquellos que necesitan escucharla, que dejen sus comentarios porque cada palabra de aliento significa más de lo que pueden imaginar para un viejo como yo. Y si les toca el corazón lo que voy a contarles, suscríbanse para escuchar más historias como la mía. Historias reales de personas reales que han vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en presencia cuando más se necesita. El silencio del hospital era diferente a cualquier otro silencio que había conocido en mi vida. No era como el silencio de mi finca. Al amanecer, ese silencio lleno de promesas y pájaros despertando, ni como el silencio de las noches estrelladas de Extremadura, cuando Elena y yo nos sentábamos en el porche, después de un largo día de trabajo. Este silencio del hospital era pesado, olía a desinfectante y a miedo, sabía a metal en mi boca seca, y se sentía como una manta húmeda sobre mi pecho recién operado. Habían pasado 3 días desde que los cirujanos abrieron mi corazón. Literalmente abrieron mi pecho como si fuera una puerta vieja que necesitaba aceite en las bisagras y arreglaron las válvulas que habían estado fallando durante meses. 3 días y mi hijo Mateo no había venido. No había llamado más que una vez. Un mensaje de texto que decía simplemente: «Espero que te mejores pronto, papá. Estoy ocupado con un proyecto importante». Recuerdo perfectamente el momento antes de entrar al quirófano, cuando la enfermera, una mujer joven con ojos amables, que me recordaban a mi Elena cuando era joven, me preguntó si quería llamar a alguien. Mis manos temblaban, no sé si por el miedo o por la esperanza, cuando marqué el número de Mateo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y cuando finalmente contestó, su voz sonaba irritada, como si lo hubiera interrumpido en medio de algo verdaderamente importante. «Papá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión». Le dije que estaba a punto de entrar a cirugía del corazón, que los doctores habían dicho que era seria, que había un riesgo, aunque pequeño, de que algo pudiera salir mal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, mi hijo vendría corriendo al hospital, tomaría el AVE desde Madrid y estaría aquí cuando despertara. Pero entonces escuché su suspiro, ese suspiro que conocía tan bien, el mismo suspiro que daba cuando era adolescente y yo le pedía que ayudara con las tareas de la finca. «Papá, los doctores de ahí son buenos. Vas a estar bien. No puedo dejar todo ahora mismo. Tengo una presentación importante mañana. Te llamo cuando salgas, ¿vale?» Y colgó. Así, sin más, como si hubiera estado hablando con un conocido molesto y no con su padre que podría no despertar de la anestesia. La habitación del hospital tenía una ventana que daba a un patio interior gris, y desde mi cama podía ver a otras personas visitando a sus familiares enfermos. Hijos que traían flores, nietos que dibujaban tarjetas con crayones, esposas que sostenían las manos de sus maridos. Yo miraba todo esto como si fuera una película sobre una vida que yo nunca tendría. Mi Elena había muerto hace 5 años, un cáncer que se la llevó en 6 meses. Y desde entonces, el único familiar que me quedaba era Mateo, mi hijo único, mi orgullo, por quien Elena y yo habíamos sacrificado todo. Cierro los ojos y puedo ver perfectamente aquel día de hace 35 años, cuando Mateo tenía apenas 15 años y vino a decirnos que quería estudiar en Madrid, que quería ser ingeniero, que no quería pasar su vida en esta finca muerta y polvorienta, como él la llamaba. Elena lloró esa noche, no delante de él, por supuesto, sino después cuando estábamos solos en nuestra habitación. Es natural,
me dijo mientras le acariciaba el pelo. Los hijos deben volar más alto que sus padres. Y así comenzó nuestra vida de sacrificios. Vendimos las mejores tierras, las que estaban junto al río y que mi padre me había dejado, para pagar el alquiler de un piso en Madrid para Mateo. Vendimos el tractor nuevo que habíamos comprado con años de ahorro para pagar sus libros y materiales. Elena comenzó a coser para las señoras del pueblo, sus dedos artríticos, trabajando hasta tarde. En la noche bajo la luz amarilla de la lámpara de la cocina, para enviarle dinero extra cada mes. Recuerdo mis manos, estas manos que ahora tiemblan y están llenas de manchas de la edad, cuando eran jóvenes y fuertes, trabajando de sol a sol en los campos. Plantaba olivos pensando que algún día Mateo volvería y vería el bosque que su padre había creado. Criaba cerdos ibéricos, los mejores de la región, imaginando que algún día mi hijo traería a sus propios hijos a la finca y les enseñaría sobre la tierra, sobre el trabajo honesto, sobre el legado de su abuelo. Pero Mateo nunca volvió, no realmente. Venía en Navidad, a veces, cuando no tenía otros planes. Venía al funeral de su madre, por supuesto, pero se fue al día siguiente porque tenía una reunión importante. Siempre había una reunión importante, un proyecto crucial, una oportunidad que no podía perder. La última vez que vino fue hace 2 años, conduciendo un coche alemán que costaba más de lo que la finca producía en 5 años. Caminamos por la propiedad, yo orgulloso mostrándole los olivos que había plantado, el huerto que Elena había cuidado y que yo mantenía en su memoria, los establos que había reparado con mis propias manos. Él miraba todo con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que ahora, en la soledad de esta habitación de hospital, reconozco como desprecio. «Papá», me dijo mientras miraba la casa donde había nacido, donde había dado sus primeros pasos, donde Elena le había enseñado a leer. «¿Por qué no vendes todo esto? Es inútil, no produce nada significativo. Podrías vivir en un apartamento pequeño en el pueblo, sería más práctico para tu edad». Inútil. Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. Esta tierra que había alimentado a 3 generaciones de la familia Vargas, que había sido testigo de nacimientos y muertes, de cosechas abundantes y sequías terribles, de amor y pérdida, era inútil para mi hijo. La enfermera entra a revisar mis signos vitales. Es Rosa, una mujer de mi edad que ha trabajado en este hospital durante 40 años. Me conoce porque Elena estuvo aquí durante sus últimos meses, y Rosa fue una de las pocas personas amables en esos días oscuros. «¿Cómo está hoy, don Javier?», me pregunta mientras revisa los monitores. «Ha venido su hijo a visitarlo». Niego con la cabeza y ella aprieta suavemente mi hombro. No dice nada más, pero en su silencio hay más compasión que en todas las palabras vacías que Mateo me ha dicho en los últimos años. Rosa entiende. Ella ha visto esto antes. Hijos exitosos que olvidan a los padres que los criaron, que los consideran una molestia, una obligación, un recordatorio incómodo de dónde vienen. El reloj de la pared marca las 3 de la tarde. El mismo sonido que el reloj de péndulo de mi casa, ese reloj que perteneció a mi abuelo y que sigue funcionando después de 100 años. Tic-toc, tic-toc. Cada segundo que pasa es un segundo más sin mi hijo, un segundo más de soledad, un segundo más preguntándome dónde me equivoqué. ¿Fue cuando le di todo sin pedirle nada a cambio? ¿Fue cuando no insistí en que pasara los veranos en la finca aprendiendo sobre la tierra? ¿Fue cuando Elena y yo decidimos que su educación era más importante que enseñarle sobre la familia, sobre las raíces, sobre el amor que no se mide en euros? Mi mente vaga hacia aquellos días, cuando Mateo era pequeño, cuando corría por los campos persiguiendo mariposas,
cuando se sentaba en mi regazo, mientras yo le contaba historias sobre su abuelo, el hombre que compró esta tierra con el sudor de su frente, que plantó el primer olivo, que construyó la casa piedra por piedra. Mateo escuchaba con los ojos bien abiertos, prometiendo que algún día él también sería un granjero como su papá y su abuelo. ¿Cuándo cambió? ¿Fue gradual o hubo un momento específico cuando decidió que nosotros, su familia, su historia, no éramos suficientes? El teléfono suena y mi corazón, este corazón remendado y frágil, se acelera con esperanza. Tal vez es Mateo, tal vez ha recapacitado, tal vez viene en camino. Contesto con manos temblorosas. «¿Papá?» Es él. Su voz suena distante, como si estuviera llamando desde otro planeta y no desde Madrid, a solo 3 horas en tren. «Hola, hijo», respondo, tratando de mantener mi voz estable, tratando de no sonar tan desesperado como me siento. «¿Cómo estás? ¿Ya saliste de la cirugía?», me pregunta, y puedo escuchar el sonido de un teclado en el fondo. Está trabajando mientras habla conmigo. «Sí, hijo, hace 3 días. Estoy bien. Los doctores dicen que la operación fue exitosa». Hay una pausa y luego dice algo que me rompe lo que queda de mi corazón. «Bien, bien. Oye, ¿necesitas dinero para los gastos médicos? ¿Puedo transferirte algo?» Dinero. Siempre se reduce a dinero con Mateo, como si el dinero pudiera reemplazar su presencia, como si los euros pudieran sostener mi mano cuando tengo miedo, como si una transferencia bancaria pudiera sentarse a mi lado y recordar conmigo los buenos tiempos. «No necesito dinero, hijo. Solo quería escuchar tu voz, saber que estás bien». Otro suspiro. Puedo imaginarlo mirando su reloj, calculando cuántos minutos de productividad está perdiendo con esta llamada. «Papá, sabes que estoy ocupado. No puedo dejar todo para ir a verte cada vez que tienes un problema médico. No es práctico. Además, esa finca no produce nada. No entiendo por qué insistes en quedarte ahí. Es una pérdida de tiempo y recursos». Una pérdida de tiempo y recursos. Así es como mi hijo ve mi vida, la vida que construí para darle todo a él. Las palabras salen de mi boca antes de que pueda detenerlas. «Solo quería que estuvieras aquí, Mateo. Solo eso, no tu dinero, no tu tiempo productivo, solo tú. Mi hijo». Antes de la cirugía, no sabía si iba a despertar, y lo único que quería era verte una vez más. El silencio al otro lado es ensordecedor. Finalmente, con una voz fría que no reconozco, dice: «Papá, no seas dramático. Estás bien. Los doctores te arreglaron. Tengo que irme. Tengo una videoconferencia en 5 minutos. Cuídate». Y cuelga. No hay «te quiero». No hay «me alegro de que estés bien». No hay nada más que el pitido de la línea muerta. Me quedo mirando el teléfono en mi mano como si fuera un objeto extraño. Algo que no entiendo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el bebé que sostuve en mis brazos hace 45 años, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el joven al que despedí con lágrimas cuando se fue a la universidad, se convirtió en este extraño frío que mide el amor en términos de eficiencia y productividad? Elena siempre decía que el amor de los padres es como sembrar semillas. Nunca sabes qué tipo de árbol crecerá. Parece que nosotros sembramos amor y creció indiferencia. La tarde se convierte en noche y las luces del hospital se atenúan. Otros pacientes reciben visitas para la cena, familias que traen comida casera a escondidas, que ríen suavemente para no molestar, que llenan las habitaciones estériles con calor humano. Yo como mi cena de hospital solo, puré de patatas sin sal y pollo hervido que sabe a cartón. Pienso en las cenas que Elena preparaba. El cocido madrileño que hacía los domingos, las migas extremeñas que yo tanto amaba, el gazpacho fresco en verano. Pienso en nuestra mesa de madera, marcada por años de uso,
donde comíamos los tres cuando Mateo era pequeño, donde él hacía sus deberes mientras Elena cocinaba y yo leía el periódico. Esa mesa ahora está cubierta de polvo en una casa vacía. El doctor viene a verme antes de dormir, un hombre joven que podría ser hijo de Mateo. Me explica sobre mi recuperación, sobre los medicamentos que debo tomar, sobre la importancia de no estar solo durante las primeras semanas en casa. ¿Tiene familia que pueda ayudarlo, señor Vargas?, me pregunta. Asiento, mintiendo, porque es más fácil que explicar que mi único hijo considera que visitarme es una pérdida de tiempo. Bien, dice el doctor, es importante tener apoyo emocional durante la recuperación. El corazón no es solo un órgano físico, ¿sabe? También responde a las emociones. La soledad puede ser tan dañina como el colesterol alto. La soledad. Si este joven doctor supiera sobre la soledad de despertarse en una cama donde dormiste con tu esposa durante 40 años y encontrar su lado frío. La soledad de preparar café para uno cuando siempre hiciste para dos. La soledad de hablar con las fotos porque son las únicas que te escuchan. La soledad de tener un hijo vivo que actúa como si estuvieras muerto. Esa es la verdadera soledad, doctor. No estar solo, sino haber sido olvidado por la persona que más amas en el mundo. Esa noche sueño con Elena. Estamos jóvenes otra vez, caminando por nuestra finca, su mano en la mía, su risa llenando el aire como música. Me muestra algo en la distancia, señalando hacia la parte más alejada de nuestra propiedad, donde las rocas negras sobresalen de la tierra como dientes antiguos. Mira, Javier, dice en mi sueño, mira lo que hay debajo, no todo lo que parece inútil lo es. A veces los tesoros más grandes están escondidos bajo la superficie más áspera. Me despierto con lágrimas en los ojos. El dolor en mi pecho no es físico sino emocional, el tipo de dolor para el que no hay cirugía. Los siguientes días pasan en una rutina borrosa. Rosa viene cada mañana, me ayuda con los ejercicios de respiración, me cuenta historias sobre sus nietos. El fisioterapeuta, un hombre callado pero amable, me ayuda a caminar por los pasillos. Cada día soy un poco más fuerte físicamente, pero emocionalmente me siento cada vez más débil. Llamo a Mateo cada 2 días, siempre va al buzón de voz. Le dejo mensajes que sé que no escucha. Hola, hijo, solo llamaba para decirte que estoy mejor. Los doctores dicen que podré irme a casa pronto. Tal vez podrías venir un fin de semana cuando estés menos ocupado. La finca está hermosa en esta época del año. Los almendros están empezando a florecer. Te quiero. Una semana después de la cirugía, mientras estoy sentado en la silla junto a la ventana, viendo la vida pasar en el patio interior del hospital, mi teléfono suena. Es Carlos Mendoza, mi amigo desde la infancia, el único que queda de aquellos días cuando éramos jóvenes y creíamos que podíamos conquistar el mundo. Carlos se fue a estudiar geología a Barcelona, pero a diferencia de Mateo, volvió. Volvió porque amaba su tierra, porque entendía que las raíces son importantes, porque sabía que el éxito no se mide solo en dinero, sino en conexión con tu historia. Javier, hermano, me enteré de tu operación. ¿Por qué no me llamaste? Su voz es cálida, genuina, todo lo que la voz de mi hijo no es. Le explico sobre la emergencia, sobre cómo todo pasó tan rápido. No menciono a Mateo, pero Carlos entiende, siempre ha entendido. Voy para allá, dice Carlos, y antes de que pueda protestar añade, no discutas, los amigos están para estos momentos. Además, hace tiempo que no nos vemos. Llevaré una botella de ese vino que te gusta, el que no te dejan beber ahora, pero que podremos guardar para cuando te recuperes. Una hora después, Carlos entra en mi habitación, su pelo ahora completamente blanco, pero su sonrisa exactamente igual que cuando teníamos 10 años
y robábamos higos del huerto del padre Antonio. Nos abrazamos y en ese abrazo hay más amor que en todas las llamadas telefónicas de Mateo de los últimos 5 años. Pasamos la tarde hablando, recordando, riendo a pesar del dolor en mi pecho. Carlos me cuenta sobre sus nietos, sobre su jubilación, sobre los proyectos de mineralogía que hace por diversión, ahora que no tiene que trabajar. ¿Sabes?, dice mientras mira por la ventana. Pasé por tu finca el otro día. Quería ver cómo estaba todo. Javier, necesitas ayuda. La casa se está deteriorando. Los campos están descuidados. ¿Por qué no contratas a alguien? Me encojo de hombros. ¿Cómo explicar que mantener la finca ya no tiene sentido cuando no hay nadie a quien dejársela? ¿Cómo explicar que cada euro que gasto en ella se siente como un euro desperdiciado en un sueño que murió cuando mi hijo decidió que éramos inútiles? Carlos se queda hasta que las enfermeras lo echan suavemente, prometiendo volver mañana. Esa noche, por primera vez desde la cirugía, no me siento completamente solo, pero la alegría es efímera, porque cuando reviso mi teléfono antes de dormir, hay un mensaje de Mateo. Papá, he estado pensando. Deberías vender la finca ahora que todavía puedes encargarte del papeleo. Te he encontrado una residencia muy buena en Madrid, cerca de mi oficina. Sería más práctico para todos. Piénsalo. Una residencia. Mi hijo quiere meterme en una residencia. Quiere que venda la tierra que ha estado en nuestra familia por generaciones, la casa donde su madre murió en paz, rodeada de sus recuerdos, el lugar donde está enterrado mi corazón, junto con Elena. Y lo llama práctico. Miro el mensaje durante mucho tiempo, las palabras borrosas a través de mis lágrimas. ¿Es esto lo que Elena y yo creamos? ¿Un hombre que ve a su padre como un problema logístico a resolver? No respondo al mensaje. No tengo palabras que no sean gritos o súplicas, y me queda demasiado orgullo para cualquiera de las dos. En lugar de eso, cierro los ojos y pienso en mi finca, en mis olivos esperándome, en la tumba de Elena que visito cada domingo, en el rosal que planté para ella y que florece cada primavera a pesar de mi negligencia. Pienso en todo lo que Mateo llama inútil y que para mí es todo lo que vale la pena en esta vida, y tomo una decisión. Volveré a casa, a mi casa, y viviré mis últimos años en mis propios términos, no en los términos prácticos de mi hijo. Al día siguiente, el doctor me da de alta. Carlos viene a recogerme, insistiendo en llevarme a casa él mismo. No vas a tomar un taxi en tu condición, dice con esa autoridad que solo los viejos amigos pueden tener. Durante el viaje de 3 horas a Extremadura, no hablamos mucho. No es necesario. Carlos entiende que necesito procesar todo, que necesito prepararme para volver a una casa vacía, a una vida que Mateo considera inútil, pero que es la única vida que conozco y amo. Cuando llegamos a la finca, el sol está comenzando a ponerse, pintando todo con esa luz dorada que hace que hasta las cosas más viejas y gastadas parezcan hermosas. La casa está como la dejé, un poco más polvorienta quizás. El jardín de Elena un poco más salvaje, pero sigue siendo mi hogar. Carlos me ayuda a entrar, enciende las luces, abre las ventanas para que entre aire fresco. Vendré mañana, dice. Traeremos algunas provisiones y veremos qué necesita arreglo más urgente. Y Javier, añade antes de irse, no estás solo. Recuérdalo. Me siento en el viejo sillón de cuero de mi padre, el que Mateo siempre quiso que tirara porque estaba pasado de moda, y miro alrededor de mi sala. Las fotos de familia en las paredes, Elena y yo el día de nuestra boda, Mateo cuando era bebé, cuando dio sus primeros pasos, cuando se graduó. Una vida entera documentada en imágenes que mi hijo considera reliquias sin valor. El reloj de péndulo marca su ritmo eterno, indiferente a mi dolor, a mi soledad,
a la traición que siento. Tic-toc, tic-toc. El sonido es casi reconfortante en su constancia, una promesa de que algunas cosas permanecen aunque todo lo demás cambie. Me levanto despacio, todavía débil, y camino hacia la cocina. Todo está exactamente como lo dejé antes de ir al hospital. La taza de café a medio terminar en el fregadero, el periódico abierto en la página de esquelas, mi lista de compras en la mesa. Es como si el tiempo se hubiera detenido, esperándome. Preparo una sopa simple, algo que mi estómago pueda tolerar, y mientras como solo en la gran mesa de madera, pienso en todas las comidas que compartí aquí con mi familia, todas las conversaciones, todas las risas, todos los planes que hicimos y que nunca se cumplieron. El teléfono suena, sobresaltándome. Por un momento, mi corazón espera que sea Mateo, llamando para preguntar cómo estoy, para decir que ha reconsiderado, que vendrá a visitarme. Pero es Carlos. Solo llamaba para asegurarme de que estás bien. ¿Necesitas algo? No, Carlos, gracias, estoy bien. Mentiroso, dice con cariño, pero lo dejaremos pasar por hoy. Descansa, mañana tenemos trabajo que hacer. Esa noche, mi primera noche en casa después de la cirugía, no puedo dormir. El dolor en mi pecho no es solo físico. Es el dolor de un padre que se da cuenta de que ha perdido a su hijo, no por la muerte, sino por la indiferencia, que es peor que la muerte porque la muerte al menos tiene la dignidad de ser final. La indiferencia es una muerte diaria, una herida que se reabre cada vez que el teléfono no suena, cada vez que un coche pasa por el camino y no se detiene, cada vez que llega la Navidad y la silla de Mateo permanece vacía. Me levanto y camino hacia el estudio, donde guardo todos los papeles importantes. Ahí está el título de propiedad de la finca, amarillento por los años, con el nombre de mi abuelo, luego mi padre, luego el mío. Había soñado con el día en que añadiría el nombre de Mateo, continuando la cadena que comenzó hace más de 100 años. Pero ahora sé que esa cadena se romperá conmigo. Mi hijo no quiere este legado. Lo ve como una carga, no como un regalo. En el mismo cajón encuentro las cartas que Mateo me escribía cuando estaba en la universidad, al principio, antes de que el éxito y la ciudad lo cambiaran. Querido papá, extraño la finca, extraño las estrellas que no se ven aquí en Madrid, extraño tu voz y los guisos de mamá. Prometo que todo este esfuerzo valdrá la pena, que los haré sentir orgullosos. Nos hizo sentir orgullosos, sí, pero ¿a qué costo? La mañana llega con el canto de los gallos del vecino, un sonido que Mateo siempre odió, pero que para mí significa hogar. Me levanto con dificultad. Cada movimiento es un recordatorio de mi fragilidad, de mi mortalidad. Pero también es un recordatorio de que estoy vivo, de que sobreviví, aunque a veces me pregunto para qué. Carlos llega temprano, trayendo pan fresco del pueblo y ese optimismo terco que siempre lo ha caracterizado. Vamos a dar un paseo, dice. Necesitas aire fresco y sol, órdenes del doctor Carlos. Caminamos lentamente por mi propiedad, Carlos sosteniéndome del brazo cuando el terreno se vuelve irregular. Me muestra los lugares donde la cerca necesita reparación, donde los olivos necesitan poda, donde la erosión ha comenzado a llevarse la tierra. Es una lista larga de trabajo por hacer. Trabajo que no sé si tengo la fuerza o la voluntad de hacer. ¿Para qué, Carlos? Le pregunto finalmente, ¿para quién estoy manteniendo todo esto? Él se detiene, me mira con esos ojos que han visto tanto como los míos, y dice, para ti, Javier. Lo mantienes para ti, porque es quien eres. No dejes que la ingratitud de otros te robe tu identidad. Llegamos a la parte más alejada de la propiedad, donde las rocas negras sobresalen como monumentos antiguos. Nunca le presté mucha atención a esta parte. Es tierra mala, no sirve para cultivar,
solo para que las cabras pasten ocasionalmente. Pero Carlos se detiene, se agacha con dificultad y examina las rocas con el ojo entrenado de un geólogo. «Javier», dice lentamente, «¿siempre han estado estas manchas aquí?» Miro hacia donde señala. Hay una sustancia oscura, casi aceitosa, que se filtra entre las rocas. «Supongo que sí. Nunca le presté atención. Pensé que era agua estancada o algo así». Carlos saca un pequeño frasco de su bolsillo, siempre el científico, y toma una muestra. «¿Te importa si hago algunos análisis?» «Es probablemente nada, pero...» Se encoge de hombros, y yo también me encojo de hombros. ¿Qué importa? Es solo otra parte inútil de mi finca inútil, pero hay algo en la expresión de Carlos que me intriga, una chispa de emoción que no he visto en años. «Haz lo que quieras», le digo. «No es como si fuera a hacer algo con esa tierra de todos modos». Volvemos a la casa y Carlos insiste en preparar el almuerzo. Mientras cocina, hablamos sobre los viejos tiempos, sobre las travesuras que hacíamos, sobre las chicas que amamos y perdimos antes de encontrar a nuestras esposas. No mencionamos a Mateo, pero su ausencia flota entre nosotros como un fantasma. Después del almuerzo, Carlos se va, prometiendo volver con los resultados de sus análisis. Probablemente no sea nada, dice, pero hay algo en su voz que sugiere lo contrario. Los días pasan en una rutina tranquila. Me levanto, tomo mis medicamentos, camino un poco por la finca, como solo, miro las fotos de Elena, me acuesto temprano. Carlos viene cada 2 días, trayendo comida, compañía y esa esperanza obstinada que se niega a dejarme hundir en la autocompasión. Una semana después de mi regreso a casa, llega con una expresión que no puedo descifrar. «Javier», dice, «necesitamos hablar». «¿Recuerdas la muestra que tomé? He hecho algunas pruebas preliminares y creo que deberías sentarte». Me siento, mi corazón acelerándose de una manera que el doctor definitivamente no aprobaría. «¿Qué pasa, Carlos? Me estás asustando». Él se sienta frente a mí, sus manos temblando ligeramente. «Javier, creo que hay petróleo en tu tierra. La muestra que tomé es crudo, petróleo crudo, y por la forma en que se filtra, podría haber un depósito significativo». El mundo se detiene. El reloj sigue marcando su tic-toc, pero para mí todo está congelado. «¿Petróleo?», repito estúpidamente. «¿En mi tierra inútil?». Carlos asiente, su emoción ahora desbordándose. «Necesitamos hacer pruebas más extensas, traer equipos profesionales. Pero Javier, si tengo razón, y creo que lo tengo, estás sentado sobre una fortuna. Tu finca inútil podría valer millones. Millones». La palabra flota en el aire como algo irreal, algo de un cuento de hadas. Pienso en Mateo, en su desprecio por esta tierra, en su insistencia de que la vendiera. Y por primera vez en mucho tiempo me río. No una risa amarga, sino una risa real, profunda, que viene desde el lugar donde guardo toda la ironía de la vida. «No le digas a nadie», le pido a Carlos, especialmente a Mateo. «Todavía no. Primero confirmemos todo». Carlos entiende, siempre entiende. «Por supuesto, tengo un amigo, un ingeniero petrolero retirado, muy discreto. Puede venir la próxima semana con el equipo necesario. Pero Javier, necesitas prepararte. Si esto es lo que creo que es, tu vida está a punto de cambiar». Mi vida ya ha cambiado, pienso, pero no lo digo. Ha cambiado porque he aprendido que el amor de mi hijo es condicional, que mi valor para él se mide en practicidad y conveniencia. ¿Qué diferencia harán unos millones más? Esa noche no puedo dormir, pero no por dolor o tristeza. Es la anticipación, la curiosidad y sí, lo admito, una pequeña llama de venganza que se enciende en mi pecho. ¿Qué dirá Mateo cuando se entere? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que la finca que desprecia vale más que todos sus proyectos importantes juntos?
Me levanto y camino hacia la ventana, mirando hacia donde están las rocas negras bajo la luz de la luna. Elena tenía razón en mi sueño. Los tesoros más grandes están escondidos bajo las superficies más ásperas. El ingeniero petrolero llegó una mañana de martes, conduciendo una camioneta blanca sin logotipos, tal como Carlos había prometido, con total discreción. Se llamaba Miguel Fernández, un hombre de unos 60 años con manos que hablaban de trabajo real, no como las manos suaves de mi hijo, que solo conocen teclados y pantallas táctiles. Miguel estrechó mi mano con firmeza, mirándome directamente a los ojos, y en ese momento supe que era un hombre en quien podía confiar. «Don Javier», dijo con respeto genuino, «Carlos me ha hablado mucho de usted. Es un honor trabajar en la tierra de una familia con tanta historia». Historia. Otra palabra que Mateo consideraría irrelevante. Otro concepto que no cabe en sus hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. Durante 3 días, Miguel y su pequeño equipo trabajaron en la parte rocosa de mi finca, perforando, tomando muestras, midiendo, calculando. Yo los observaba desde el porche, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si Carlos estaba equivocado? ¿Y si no había nada más que rocas y tierra inútil, tal como Mateo siempre había dicho? Pero había algo en la forma en que Miguel trabajaba, la intensidad de su concentración, la emoción contenida en sus movimientos, que me decía que había encontrado algo significativo. Carlos venía cada día, se sentaba conmigo en el porche, y juntos observábamos como 2 viejos que no tienen nada mejor que hacer, aunque ambos sabíamos que estábamos presenciando potencialmente el momento más importante de mi vida. El tercer día por la tarde, Miguel vino hacia nosotros, sus botas cubiertas de ese barro negro y aceitoso, que ahora sabía que no era barro en absoluto. Se quitó su casco y se secó el sudor de la frente, y luego sonrió, una sonrisa que transformó su rostro serio en algo casi juvenil. «Don Javier», dijo, y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Necesita sentarse para esto». Ya estaba sentado, pero me aferré a los brazos de mi silla como si fuera a salir volando. «Dígame, Miguel, sea lo que sea, necesito saberlo». Miguel sacó una tablet de su mochila. La tecnología parecía fuera de lugar en mi viejo porche, pero los números que mostró eran muy reales. Según nuestras estimaciones preliminares, y estas son conservadoras, está sentado sobre un depósito de al menos 50 millones de barriles de petróleo crudo. La calidad es excelente, fácil de extraer debido a la formación geológica única de esta área, Don Javier. Su propiedad podría valer entre 200 y 300 millones de euros, posiblemente más dependiendo de los precios del mercado y la extensión total del depósito. El mundo se inclinó. 300 millones de euros. Yo, Javier Vargas Montes, el viejo granjero con la finca inútil, valía potencialmente 300 millones de euros. Carlos me agarró del brazo, preocupado de que me fuera a desmayar, pero no me desmayé. En cambio, empecé a reír, una risa que venía desde lo más profundo de mi ser, una risa que contenía todos los años de sacrificio, todo el dolor del rechazo de mi hijo, toda la ironía de la vida. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, hasta que me dolió el pecho de la cirugía reciente, hasta que Miguel y Carlos me miraron con preocupación genuina. «Estoy bien», logré decir finalmente secándome los ojos. «Es solo que mi hijo, mi Mateo, me ha estado presionando para vender esta tierra porque es inútil, porque no produce nada significativo. Quería meterme en una residencia en Madrid porque sería más práctico». Miguel y Carlos intercambiaron miradas y vi comprensión en sus ojos. Ellos también tenían hijos,
conocían el dolor particular de ser considerado obsoleto por aquellos a quienes diste todo. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome de repente abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Miguel se sentó en los escalones del porche, su profesionalismo dando paso a algo más paternal. Primero necesita un buen abogado, alguien que proteja sus intereses. Conozco a alguien, doña Isabel Martínez. Es la mejor en estos asuntos y, más importante, es discreta y honesta. Segundo, necesitará decidir si quiere vender los derechos de extracción o formar una sociedad. Tercero, y esto es solo mi opinión personal, no le diga a nadie más hasta que todo esté legalmente asegurado. Las noticias como estas pueden cambiar a las personas, sacar lo peor de ellas. Pensé en Mateo, en cómo reaccionaría cuando se enterara. ¿Se alegraría por mí? ¿O solo vería euros, una solución a todos sus proyectos importantes? En mi corazón ya sabía la respuesta, y esa certeza dolía más que cualquier cirugía. Miguel tiene razón, dijo Carlos. Necesitas protegerte, Javier. No solo tu dinero, sino tu corazón. La riqueza repentina puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo la manejes. Los siguientes días pasaron en un torbellino controlado de actividad. Doña Isabel Martínez vino a mi casa, una mujer de unos 50 años, con ojos que habían visto demasiado y una sonrisa que sugería que nada la sorprendía ya. Revisamos contratos, discutimos opciones, establecimos fideicomisos y protecciones legales. Don Javier, me dijo mientras organizaba los papeles en mi mesa de comedor, he visto muchos casos como el suyo. Personas humildes que de repente se encuentran con fortunas. Algunos lo manejan bien, otros se destruyen. La clave es recordar quién era usted antes del dinero y seguir siendo esa persona después. Decidí no vender los derechos completamente, sino formar una sociedad con una compañía petrolera respetable, manteniendo el 40% de las ganancias. Doña Isabel negoció brillantemente, asegurando no solo una fortuna inmediata, sino ingresos continuos por décadas. Con esto, me explicó, no solo será rico, sino que tendrá el poder de hacer el bien, de dejar un legado real, no solo dinero, sino impacto. Mientras todo esto sucedía, mantuve mi rutina normal. Me levantaba temprano, caminaba por mi finca, visitaba la tumba de Elena los domingos. Le hablaba a ella sobre todo lo que estaba pasando, imaginando su respuesta. ¡Ay, Javier! Casi podía escucharla decir, el dinero no te devolverá a tu hijo, pero tal vez te dará la libertad de dejar de esperar que vuelva. Tenía razón. Como siempre, el dinero no podía comprar el amor de Mateo, pero podía comprarme la dignidad de no necesitarlo más. Una mañana, 2 semanas después del descubrimiento, mi teléfono sonó. Era Mateo, su voz inusualmente alegre. «Papá, ¿cómo estás? He estado pensando en ti». Mentira, pensé, pero no lo dije. «Estoy bien, hijo, recuperándome». «Excelente, excelente. Oye, he escuchado rumores extraños en Madrid, algo sobre actividad en tu zona, compañías petroleras haciendo exploraciones. ¿Sabes algo de eso?» Así que las noticias habían comenzado a filtrarse, a pesar de nuestras precauciones. Los pueblos pequeños no pueden guardar secretos por mucho tiempo, especialmente secretos que involucran camionetas misteriosas y hombres con equipo de perforación. «No sé de qué hablas, hijo», mentí suavemente. «Ya sabes cómo son los rumores del pueblo». Hubo una pausa. Podía casi escuchar los engranajes girando en su cabeza, calculando probabilidades, evaluando oportunidades. «Papá, he estado pensando», continuó con esa voz falsa que usaba cuando quería algo. «Tal vez fui muy duro contigo sobre la finca. Es tu hogar, lo entiendo. De hecho, estaba pensando en ir a visitarte este fin de semana. Podríamos pasar tiempo juntos, como en los viejos tiempos». «Los viejos tiempos».
¿Qué viejos tiempos? ¿Los tiempos cuando no venía en Navidad? ¿Los tiempos cuando no vino a mi cirugía? ¿O se refería a esos tiempos lejanos, cuando era un niño y todavía me miraba con amor en lugar de con fastidio? No es necesario, hijo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Sé lo ocupado que estás con tus proyectos importantes. No, insisto, la familia es lo primero, papá. Siempre lo ha sido. La hipocresía era tan espesa que casi podía saborearla a través del teléfono. Además, añadió, podríamos hablar sobre el futuro de la finca. Tengo algunas ideas de inversión que podrían interesarte. Ahí estaba, el verdadero Mateo, el que veía todo en términos de inversión y retorno. No había confirmado nada sobre el petróleo, pero él ya estaba planeando cómo gastar dinero que no sabía con certeza que existía. Veremos, hijo. Ahora tengo que irme, el doctor me espera. Otra mentira, pero necesaria. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que su voz falsa pudiera contaminar más mi día. Carlos vino esa tarde. Encontrándome en el porche mirando hacia donde los equipos de perforación habían comenzado la instalación preliminar. ¿Mateo? Preguntó y asentí. Se enteró. No sabe los detalles, pero sospecha. Carlos se sentó a mi lado, los dos viejos amigos contemplando el atardecer. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Carlos. Parte de mí quiere creer que cuando venga será diferente, que tal vez el shock de descubrir que su padre no es el fracaso que pensaba lo hará reconsiderar nuestra relación. Pero otra parte de mí, la parte que ha aprendido, a fuerza de dolor, sabe que solo vendrá por el dinero. El dinero revela el verdadero carácter de las personas, dijo Carlos filosóficamente. No las cambia, solo amplifica lo que ya son. Si Mateo es codicioso, el dinero lo hará más codicioso. Si tiene aunque sea un poco de amor genuino por ti, tal vez el dinero le dé la libertad de mostrarlo, sin la presión del éxito. Era un pensamiento bonito, pero ambos sabíamos la verdad. Mateo había elegido su camino hace mucho tiempo, y ese camino no incluía a un padre viejo en una finca polvorienta, sin importar cuánto petróleo hubiera debajo. Doña Isabel vino al día siguiente con más papeles para firmar. He establecido una fundación, me explicó, la Fundación Elena Vargas, en memoria de su esposa. Puede dirigir fondos hacia causas benéficas, educación para niños rurales, lo que usted desee. También he preparado su testamento según sus instrucciones. Todo está protegido. Don Javier, su hijo, no puede tocar nada sin su permiso explícito. La Fundación Elena Vargas. A mi esposa le hubiera encantado eso. Siempre quiso ayudar a los niños del pueblo, darles las oportunidades que nosotros no tuvimos. Ahora, incluso después de muerta, podría hacerlo. Gracias, doña Isabel, dije, firmando donde ella indicaba. Hay una cosa más. Quiero preparar un cheque para mi hijo. Una cantidad generosa pero final. Quiero dárselo cuando venga. Junto con la verdad sobre todo. Doña Isabel me miró por encima de sus gafas. ¿Está seguro? Una vez que sepa sobre el petróleo, podría intentar impugnar cualquier decisión que tome. Estoy seguro. Necesito hacer esto. Necesito darle una última oportunidad de elegir entre el dinero y su padre. Si elige el dinero, al menos ambos sabremos dónde estamos parados. El sábado llegó con una mañana clara y fría. Me levanté temprano, me afeité cuidadosamente, me puse mi mejor camisa, la que Elena me compró para nuestro último aniversario juntos. La casa estaba limpia, había preparado gazpacho y tortilla española, los platos favoritos de Mateo cuando era niño. A las 11, escuché el sonido de su coche alemán caro subiendo por el camino polvoriento. Me paré en el porche observando cómo aparcaba, cómo salía del coche con un traje que probablemente costaba más que lo que yo gastaba en un año. «Papá»,
exclamó con un entusiasmo que no había mostrado en años, corriendo hacia mí y abrazándome con un afecto que se sentía tan falso como un billete de 3 euros. «Te ves bien, muy bien. La cirugía fue un éxito entonces». «Sí», respondí, devolviendo el abrazo aunque mi cuerpo se tensó ante su toque. «Fue un éxito, aunque no lo sabrías ya que no viniste». Tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Ya sabes cómo es, papá, el trabajo, las responsabilidades. Pero estoy aquí ahora. Eso es lo que importa, ¿no?» «No». Pensé, no es lo que importa. Lo que importaba era cuando estaba solo y asustado en el hospital. Pero no dije nada, solo lo guié dentro de la casa. Durante el almuerzo, Mateo habló sin parar sobre sus proyectos, sus éxitos, sus planes de expansión. No preguntó sobre mi recuperación, sobre cómo me las arreglaba solo, sobre la finca, excepto para mencionar casualmente que había notado cierta actividad en el área. «Papá», dijo finalmente, llegando al punto real de su visita, «he estado investigando sobre exploraciones petroleras en Extremadura. Parece que hay mucho interés en esta zona. Si hay, aunque sea una posibilidad de que haya petróleo en nuestra tierra». «¿Nuestra tierra?», lo interrumpí suavemente. Pensé que era una tierra inútil que debería vender. Se ruborizó ligeramente, pero continuó. «Eso fue antes de saber sobre el potencial. Papá, si hay petróleo aquí, necesitas alguien que sepa de negocios para manejar todo. Yo podría mudarme aquí temporalmente, supervisar todo, asegurarme de que no te engañen. Somos familia, debemos apoyarnos». Familia. La palabra sonaba vacía en su boca, como un cheque sin fondos. Me levanté lentamente. Fui a mi estudio y volví con una carpeta. La puse frente a él. «Ábrela», dije simplemente. Dentro estaban los informes preliminares, las estimaciones, los contratos ya firmados. Vi cómo sus ojos se abrían más y más a medida que leía. Vi la codicia desnuda en su rostro cuando llegó a los números. «Dios mío», susurró. 300 millones. Papá, esto es, somos ricos, somos ricos. «No», dije calmadamente, «yo soy rico. La tierra está a mi nombre, los contratos están a mi nombre, todo está a mi nombre». Se quedó mirándome, sin comprender. Pero soy tu hijo, tu único hijo. Esto me pertenece por derecho». «¿Por derecho?». Mi voz se endureció. «¿Qué derecho? ¿El derecho de hijo que no vino cuando su padre estaba en cirugía del corazón? ¿El derecho de hijo que llamaba inútil a esta tierra? ¿El derecho de hijo que quería meterme en una residencia? Papá, no seas así». Su voz cambió, ahora suplicante. «Cometí errores, lo admito, pero soy tu sangre, tu legado. ¿Para quién es todo esto si no es para mí?». Saqué otro papel de la carpeta. Un cheque. «Este es un cheque por 1 millón de euros. Es más dinero del que tu madre y yo vimos en toda nuestra vida, más de lo que sacrificamos para darte tu educación y tu vida en Madrid. Es tuyo, sin condiciones, sin obligaciones. Pero es todo lo que recibirás de mí, ahora o cuando muera». Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, ira, incredulidad y finalmente algo que parecía odio puro. «No puedes hacer esto. Impugnaré cualquier testamento, cualquier decisión. Tengo derechos». «Puedes intentarlo», dije, mi voz cansada pero firme. «Doña Isabel Martínez es mi abogada. Puedes hablar con ella. Todo es legal, todo es definitivo. El resto del dinero irá a la Fundación Elena Vargas para ayudar a niños rurales a obtener educación, para mantener el hospital local, para cuidar de los ancianos abandonados por sus familias». «¿Los ancianos abandonados?», escupió con sarcasmo. «¿Te refieres a ti mismo? Esto es por venganza, ¿no?
porque no vine a tu preciosa cirugía. No, respondí, sintiendo una calma extraña. Esto es por justicia. Te di todo cuando no tenía nada. Ahora que tengo todo, te doy lo que mereces. Lo suficiente para vivir bien si eres inteligente. Pero no lo suficiente para desperdiciar tu vida esperando heredar más. Se levantó bruscamente, tirando la silla. Eres un viejo amargado y vengativo. Mamá estaría avergonzada de ti. Eso dolió, más de lo que esperaba, pero me mantuve firme. Tu madre entendería. Ella siempre dijo que el amor verdadero a veces significa dejar ir, dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Te amo, Mateo, siempre te amaré, pero ya no esperaré tu amor a cambio. Tomó el cheque, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Por un momento pensé que tal vez diría algo más, tal vez incluso una disculpa o un intento de reconciliación, pero solo me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo: «Esto no ha terminado, papá. Tengo derechos y los ejerceré». Luego salió. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa vacía. Me senté en mi silla, el silencio envolviéndome como una manta familiar. El reloj de péndulo continuaba su eterno tic-toc, indiferente al drama que acababa de desarrollarse. Esperé sentir tristeza, arrepentimiento, tal vez incluso culpa, pero en cambio sentí algo que no había sentido en años. Paz. Había hecho lo correcto, no lo fácil, sino lo correcto. Carlos llegó una hora después, encontrándome todavía sentado en la misma silla. Vi el coche de Mateo bajar a toda velocidad. «Supongo que no fue bien». «Fue exactamente como esperaba», respondí. Tomó el cheque y se fue amenazando con demandar. Carlos se sentó a mi lado, sirviéndose un vaso del vino que había traído. «¿Te arrepientes?» «No», dije, sorprendido por mi propia certeza. Por primera vez en años siento que hice algo por mí mismo, no por él, no por la memoria de Elena, sino por mí. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Doña Isabel me llamó para informarme que Mateo había contactado con varios abogados, pero todos le habían dicho lo mismo. No tenía caso. Los contratos eran sólidos, el testamento era inimpugnable y el €1.000.000 que había recibido era más que suficiente para demostrar que no había sido desheredado por completo. «Eventualmente se dará por vencido», me aseguró doña Isabel. «He visto esto antes. La codicia inicial da paso a la aceptación cuando se dan cuenta de que luchar cuesta más de lo que podrían ganar». Mientras tanto, el trabajo en la finca continuaba. Los pozos petroleros comenzaron a producir. El dinero comenzó a fluir, y con él mis planes para la fundación comenzaron a tomar forma. Contraté a gente local para restaurar la casa, no para venderla, sino para convertirla en un centro comunitario después de mi muerte. El jardín de Elena fue replantado, más hermoso que nunca, un testimonio vivo de la mujer que amó esta tierra incluso cuando parecía no dar nada a cambio. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo en el jardín, una niña del pueblo se acercó tímidamente. La reconocí como María, la nieta de mi vecino, una niña brillante que soñaba con ser doctora, pero cuya familia no podía pagar la universidad. Don Javier dijo con voz pequeña: «Mi abuelo dice que usted está ayudando a los niños a ir a la escuela. ¿Es verdad?» Me arrodillé para estar a su altura, mis rodillas protestando, pero mi corazón ligero. «Es verdad, María. La Fundación Elena Vargas ayudará a niños como tú a alcanzar sus sueños». «¿Quieres ser doctora?» Sus ojos se iluminaron. «Sí, señor. Quiero ayudar a la gente, como los doctores que lo ayudaron a usted». En ese momento entendí que este era mi verdadero legado. No Mateo con su desprecio y codicia, sino niños como María que usarían las oportunidades,
que les diera para hacer del mundo un lugar mejor. Las semanas se convirtieron en meses. La finca se transformó de un lugar de abandono y tristeza en un centro de actividad y esperanza. Los pozos petroleros funcionaban eficientemente, generando riqueza que inmediatamente se canalizaba hacia proyectos comunitarios. El hospital local recibió equipo nuevo. La escuela fue renovada. Se crearon becas para estudiantes prometedores. Y yo, el viejo inútil con la finca inútil, me convertí en Don Javier, el benefactor, el hombre que no olvidó de dónde venía. Mateo no volvió a contactarme directamente, aunque escuché a través de conocidos que había usado su €1.000.000 para invertir en algún proyecto tecnológico que había fracasado espectacularmente. La ironía no se me escapó. Incluso con €1.000.000 regalados, no había podido construir nada duradero. Había heredado mi rostro, mi nombre, pero no la ética de trabajo que me había mantenido en esta tierra durante 78 años. Una mañana de primavera, casi un año después de mi cirugía, me desperté con el canto de los pájaros y el sonido de niños riendo. Miré por mi ventana y vi un grupo escolar visitando el jardín de Elena, ahora abierto al público como jardín botánico educativo. La maestra les estaba contando la historia de la mujer que había plantado cada flor con amor, que había creído en la belleza, incluso en los tiempos más difíciles. Me vestí lentamente, mi corazón reparado latiendo fuerte y constante, y salí al porche. Carlos ya estaba allí. Había traído café y churros del pueblo. «Buenos días, millonario», bromeó como hacía cada mañana. «Buenos días, viejo tonto», respondí como siempre. Nos sentamos en silencio confortable, dos viejos amigos que habían visto lo suficiente de la vida para saber que la verdadera riqueza no se cuenta en euros. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Por un momento, mi corazón esperó que fuera Mateo, llamando para reconciliarse, para decir que el dinero no importaba, que su padre importaba. Pero era María, la futura doctora, llamando para decirme que había sido aceptada en la universidad con una beca completa de la fundación. «Gracias, don Javier», dijo entre lágrimas de alegría. «Prometo que no desperdiciaré esta oportunidad». «Sé que no lo harás, María», respondí, mi propia voz temblando con emoción. «Hazme un favor. Cuando seas doctora, cuando salves vidas y ayudes a la gente, recuerda que vienes de aquí, de esta tierra que algunos consideran inútil. Recuerda que las raíces profundas pueden sostener los sueños más altos». «Lo recordaré, don Javier, siempre lo recordaré». Después de colgar, me quedé mirando mi finca, mi tierra ya no inútil sino invaluable. Los pozos petroleros bombeaban su oro negro, financiando sueños y esperanzas. El jardín de Elena florecía, enseñando a nuevas generaciones sobre la belleza y la perseverancia. La casa, una vez vacía y triste, se llenaba regularmente de risas de niños y conversaciones de ancianos que venían al nuevo centro comunitario. Pienso en Mateo a veces, me pregunto si alguna vez entenderá lo que perdió. No el dinero, sino la conexión con algo más grande que él mismo. Me pregunto si alguna vez mirará hacia atrás y se arrepentirá de haber valorado las reuniones importantes más que los momentos importantes. Pero ya no espero que vuelva. Ya no necesito su validación o su amor condicional. Doña Isabel vino esa tarde con más papeles, esta vez para la expansión de la fundación a nivel nacional. «Don Javier», dijo mientras revisábamos los documentos, «¿sabe cuántos niños podrán estudiar gracias a usted? ¿Cuántas familias tendrán esperanza?» «No soy yo», respondí, «es Elena. Todo esto es por ella y para ella. Yo solo soy el instrumento». Esa noche, como cada noche, caminé hasta la tumba de Elena. Las flores que había plantado alrededor estaban en plena floración, el aire dulce con su perfume.
Me senté en el banco que había instalado allí, el mismo donde nos sentábamos a ver las estrellas cuando éramos jóvenes. Lo hicimos, mi amor, le susurré a la piedra grabada con su nombre. La finca que Mateo llamó inútil está dando fruto, no solo petróleo, sino esperanza. Los niños que nunca tuvimos, los muchos hijos e hijas que nunca pudimos darle a Mateo como hermanos, ahora tienen oportunidades gracias a ti. El viento sopló suavemente y juraría que escuché su risa, esa risa suave que me enamoró hace 55 años. Cuida de Mateo desde donde estés, continué. Tal vez algún día entienda que el amor no se mide en productividad o practicidad, sino en presencia y sacrificio. Tal vez algún día entienda que rechazó una fortuna mucho mayor que el petróleo, el amor incondicional de su padre. Me levanté con dificultad, mis huesos viejos protestando, pero mi espíritu más ligero que en años. Mientras caminaba de vuelta a la casa, vi a Carlos esperándome en el porche con 2 copas de vino, el bueno que habíamos estado guardando. ¿Por qué brindamos hoy?, preguntó mientras me sentaba. Pensé por un momento, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Extremadura. Las mismas estrellas que mi abuelo miraba, que mi padre miraba, que yo he mirado toda mi vida. Brindemos por las tierras inútiles que resultan ser tesoros, dije, levantando mi copa. Por los viejos tontos que se niegan a rendirse, por los amigos que se quedan cuando los hijos se van, por las esposas que nos aman incluso después de muertas, y sobre todo, mi voz se quebró ligeramente, por la justicia poética de la vida que a veces, solo a veces, le da al viejo granjero la última palabra. Bebimos en silencio, el vino rico y complejo como la vida misma. A lo lejos podía ver las luces de los pozos petroleros, trabajando día y noche, extrayendo la riqueza que había estado bajo mis pies todo el tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse. Como el amor verdadero, pensé, a veces los mayores tesoros están escondidos en los lugares más inesperados, esperando no a quien los busca con codicia, sino a quien los merece por su paciencia y su dolor. El reloj de péndulo dentro de la casa dio las 9, su sonido familiar flotando en el aire nocturno. Tic-toc, tic-toc, el mismo ritmo que ha marcado toda mi vida, indiferente a la pobreza o la riqueza, al amor o al abandono, a la alegría o al dolor. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no me recordaba el tiempo perdido esperando a un hijo que nunca vendría. Ahora me recordaba que cada segundo que quedaba era mío para vivirlo en mis propios términos, no como el padre rechazado de Mateo, sino como Javier Vargas Montes, el hombre que encontró petróleo bajo tierra inútil y, más importante aún, encontró paz en un corazón roto. Carlos y yo nos quedamos en el porche hasta tarde, hablando de todo y nada, riendo de viejas historias, planeando nuevos proyectos para la fundación. En algún momento mencionó que su nieto vendría a visitarlo el próximo verano, un chico que estudiaba geología como su abuelo, que quería aprender sobre la Tierra y sus secretos. «Tráelo aquí», dije impulsivamente. «Déjalo ver los pozos, aprender sobre el descubrimiento. ¿Quién sabe? Tal vez un día él encuentre su propio tesoro escondido». «¿No te molesta?», preguntó Carlos cuidadosamente. «Ver a otros con sus nietos cuando tú...» «No», lo interrumpí suavemente. «Ya no. He aprendido que la familia no es solo sangre. Tú eres mi hermano, Carlos, más que por elección que por nacimiento. Los niños como María son mis herederos espirituales, y esta tierra, esta hermosa y supuestamente inútil tierra, es mi verdadera hija, la que nunca me abandonó, la que guardó sus secretos, hasta que más los necesité. Cuando Carlos finalmente se fue, me quedé solo en el porche un rato más. La casa detrás de mí ya no se sentía vacía, sino llena de propósito.
Mañana vendría el arquitecto para discutir la construcción de una biblioteca en el terreno adyacente. La próxima semana se inauguraría el programa de alimentación para ancianos en el centro comunitario. El próximo mes, 10 estudiantes más recibirían becas para perseguir sus sueños. Me levanté para entrar y mientras lo hacía mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que no reconocía, pero el mensaje era claro. Don Javier, soy Carmen, la enfermera del hospital. Solo quería decirle que mi hija recibió la beca de la Fundación Elena Vargas. Gracias por darle una oportunidad que yo nunca podría haberle dado. Que Dios lo bendiga. Sonreí, guardando el teléfono. Estos eran los mensajes que importaban ahora. No los mensajes vacíos de Mateo sobre proyectos importantes y reuniones cruciales. Estos eran los mensajes que validaban mis elecciones, que confirmaban que había hecho lo correcto con mi inesperada fortuna. Antes de acostarme, hice una última parada en mi estudio. Allí, en la pared, había colgado 2 cosas. El título de propiedad original de la finca, amarillento y frágil, prueba de que esta tierra había sido amada por generaciones antes que yo, y al lado, una foto de Elena y yo el día de nuestra boda. Jóvenes y pobres, pero infinitamente ricos en esperanza y amor. Buenas noches, mi amor, susurré a la foto. Mañana será otro día de usar tu nombre para hacer el bien. Otro día de demostrar que el valor no se mide en productividad, sino en impacto. Otro día de vivir sin esperar a alguien que eligió no venir. Apagué la luz y caminé hacia mi habitación, mis pasos lentos pero seguros. En la oscuridad, podía escuchar los sonidos de mi finca viva, el viento en los olivos, el distante zumbido de los pozos petroleros, el canto nocturno de los grillos que no les importaba si la tierra era útil o inútil, solo que era hogar. Me acosté en mi cama, la misma cama donde Elena murió tomando mi mano, donde concebimos a Mateo con tanto amor y esperanza, donde lloré la noche que él llamó a nuestra vida inútil, pero ya no había lágrimas, solo una extraña sensación de completitud. Había cerrado el círculo, de pobre a rico, de amado a abandonado a autosuficiente, de desesperado por la aprobación de mi hijo a libre de necesitarla. Mientras me dormía pensé en el mañana, no en un mañana lejano donde tal vez Mateo recapacitara, eso ya no importaba, sino en el mañana literal, cuando me levantaría, tomaría mi café en el porche, caminaría por mi tierra rica en petróleo y continuaría construyendo un legado que no dependía del amor condicional de un hijo, sino del amor incondicional por mi comunidad. El último pensamiento antes de dormir fue para todos los padres, abandonados en hospitales, olvidados en residencias, considerados inútiles por hijos demasiado ocupados con sus vidas importantes. Les desearía a todos ellos su propio pozo de petróleo, no necesariamente literal, sino algo que les devolviera su dignidad, su valor, su derecho a ser más que una obligación inconveniente. Porque al final descubrí que el verdadero tesoro no era el petróleo bajo mi tierra, sino la libertad que me dio para dejar de mendigar amor donde no lo había, y en su lugar sembrar amor donde florecería. El reloj de péndulo continuó su eterno tic-toc a través de la noche, marcando no el tiempo perdido, sino el tiempo ganado. Cada segundo una pequeña victoria sobre el abandono, cada minuto una declaración de independencia emocional, cada hora un paso más lejos del hombre que esperaba en un hospital a un hijo que nunca llegó, y un paso más cerca del hombre que había encontrado riqueza no solo en la tierra, sino en la decisión de valorarse a sí mismo. Y así, en una finca que mi hijo llamó inútil, en una casa que quería vender, en una vida que consideraba sin valor, encontré todo lo que había estado buscando en los lugares equivocados: respeto, propósito y la paz que viene de saber que aunque no puedes hacer que te amen,
Puedes amarte a ti mismo lo suficiente para dejar de esperar. La historia podría haber terminado diferente. Mateo podría haber venido al hospital. Podría haber valorado la tierra antes de saber sobre el petróleo. Podría haber elegido el amor sobre el dinero. Pero entonces no habría aprendido la lección más valiosa de mi vida. Que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de abandonos. Y que a veces Dios pone petróleo bajo tu tierra no para hacerte rico, sino para mostrarte que siempre fuiste valioso, con o sin el reconocimiento de aquellos que deberían haberte amado. Mañana el sol saldrá sobre mi finca petrolera, sobre mi jardín floreciente, sobre mi casa llena de propósito. Y yo estaré en el porche, no esperando a nadie, sino simplemente existiendo en la plenitud de una vida que resultó ser todo menos inútil, porque al final, la verdadera medida de un hombre no es cuánto lo aman sus hijos, sino cuánto amor puede dar al mundo a pesar de no ser amado. Y yo, Javier Vargas Montes, el viejo granjero con el corazón reparado y el hijo perdido, tengo tanto amor para dar que necesité encontrar petróleo solo para tener los medios de compartirlo. El tic-toc del reloj continuó. El sonido ya no era una cuenta regresiva hacia la muerte, sino un metrónomo marcando el ritmo de una vida finalmente vivida en mis propios términos. Y en algún lugar en Madrid, en una oficina con vistas a la ciudad, tal vez Mateo escuchaba el mismo ritmo en su reloj caro, preguntándose por qué el tiempo se sentía tan vacío cuando debería sentirse tan lleno. ¿Por qué el éxito sabía tan amargo cuando debería saber dulce? ¿Por qué el 1.000.000 de euros en su cuenta bancaria se sentía como 30 monedas de plata? Pero esos eran sus demonios para enfrentar, sus lecciones para aprender, su camino para caminar. Yo había caminado el mío, desde el dolor del abandono hasta la liberación de la autosuficiencia, desde la pobreza digna hasta la riqueza con propósito, desde el amor no correspondido hasta el amor redistribuido a quienes lo valorarían. Y si eso no era un final feliz, al menos era un final justo, que en esta vida imperfecta a veces es lo mejor que podemos esperar. End.